Buenas noches a todos. Es un verdadero placer estar aquí en esta biblioteca junto a Gustavo. Lo mío va a ser breve porque en realidad lo importante es lo que va a contar él. Simplemente decir que es un lugar donde yo me siento como en casa, un lugar donde me siento muy cómodo. Creo que ya lo conté alguna vez, pero vine a los 20 años, 19 por primera vez a los Quirquinchos, haciendo un trabajo para la facultad, donde vinimos a entrevistar a Jorge Isaías, y ahí empecé a conocer de cerca, o más de cerca, la cultura, la historia, todo lo que tiene este territorio, esta región a la cual pertenezco, pero de la cual estaba bastante distante también, ¿no? Pese a ser un vecino de Filmat prácticamente desde el nacimiento, había muchas cosas que no conocía porque mis viejos no son oriundos de acá. Entonces, bueno, ahí empecé a conocer un poco más y a tener mayor curiosidad. Y también con el tiempo uno va entendiendo esto, lo importante de poner la lupa en nosotros, en lo que somos, en lo que nos sucedió, de poder pensar, de poder reconocer nuestros conflictos, porque si no conocemos, porque si no sabemos, difícilmente podamos entender lo que nos sucede. Creo que muchas veces los problemas que tenemos se dan por eso, porque no conocemos nuestra historia, no conocemos nuestra región, y bueno, al no conocerla tampoco la queremos. Es así de sencillo. Este trabajo que está presentando Gustavo es un trabajo que tiene un vínculo muy importante con el Correo de Filmat, con la cooperativa de trabajo del Correo de Filmat, a la cual pertenezco, porque, bueno, fueron publicaciones que salieron periódicamente allí, en ese medio, y donde vimos cómo se fueron gestando la mayor parte de los textos que hoy dan vida al libro, y donde se fueron articulando también con los dibujos, con las ilustraciones de Ale Morris. Es decir, hubo ahí un trabajo de palabra y de dibujo que se fue dando de una manera muy natural, pero muy pensada, y que también hacen que hoy este libro tenga un valor agregado, porque por un lado está lo que el libro tiene en referencia al contenido, que eso se lo voy a dejar a Gustavo para desarrollarlo, para plantearlo, pero también la estética que le dio el artista plástico Alejandro Morris, que es un dibujante de Filmat, un dibujante de la región, y que hacen que hoy el libro sea, me parece, realmente una obra hermosa. Así que muy contento de estar acá, de estar compartiendo con Gustavo Battistoni este trabajo. Gustavo es una persona muy formada, muy culta, una persona, digamos, que tiene conocimiento de cultura general muy amplio. Y la decisión de Gustavo de poner la lupa en López, de poner la lupa en lo que nos pasa a los argentinos, a los santafesinos, en lo que nos pasa a los habitantes de la región, me parece que es una decisión que en lo personal me alegra y me llena de orgullo, porque creo que necesitamos eso. Necesitamos que nuestros mejores hombres y nuestras mejores mujeres también pongan su lucidez y su capacidad para tratar de ayudarnos a entender qué nos sucedió, qué nos sucede, y en ese trabajo, bueno, poder construir un futuro mejor. Dicho todo esto, nuevamente gracias por la invitación, por la convocatoria, y ahora los dejo con Gustavo Battistoni y con este libro, Estanislao López, nuestro contemporáneo, que sin duda es un libro muy importante. Creo que es un libro que es algo así como una piedra basal para empezar a conocer a una figura central de nuestra historia, y también para entender esas pujas, esas realidades que no son de ahora, pero que nos siguen atravesando y que nos siguen constituyendo, y que es necesario, a partir de la historia, poder saber quiénes somos, qué somos, y tratar de entender un poco todo eso, para después decidir qué queremos ser, quiénes queremos ser y hacia dónde queremos ir. Así que bueno, gracias, y los dejo con Gustavo, para quien pido un fuerte aplauso. Buenas noches. Bueno, buenas noches, amigos, amigas. Esto que voy a decir no es un cumplido,
porque yo soy un hijo de la biblioteca de mi ciudad, de Firmat, pero aunque nunca había estado en esta biblioteca, la conocía a partir de los escritos de Jorge Isaías. O sea, siempre ha estado presente y bueno, así como uno puede imaginar La Mancha a partir de la lectura de Quijote, y puede ir por el Toboso, por Puerto Lápice, por Alcázar de San Juan, ahí acompañando, aunque no haya estado físicamente, o como me pasó una vez con un jugador de básquet de Firmat, que estuvo en la selección argentina, Antonio Porta, que fue a jugar a San Petersburgo. Entonces le dije, bueno, andá ahí a la casa de Dostoyevsky y mandale un saludo mío. Y fue y firmó, aquí estuvo Gustavo Battistoni, porque si uno lee la obra de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov o Crimen y Castigo, están en las calles de San Petersburgo. Bueno, de alguna forma en la obra de Jorge está el Club Huracán, que no conocía tampoco, porque una vez vine a acompañar a un amigo que daba clases de vóley, pero en federación, y esta biblioteca que por Jorge sabía que es un subproducto, entre comillas, o un producto del Club Huracán, lo cual habla muy bien del club, porque en general los clubes tienen biblioteca, pero lo que menos desarrollan es la lectura, se dedican a las actividades físicas, al deporte, pero no le dan importancia a la cultura en sí, y en este caso veo con mucha alegría que al lado del club, y me explicaban que hay como una sesión por 99 años, la biblioteca. Y esto tiene también un sabor importante para mí, porque, como decía, esta investigación, este libro, en un 80% se hizo sobre libros de la Biblioteca Pública de la ciudad de Firmat, que depende de la Conavit. Ese es un motivo de una forma de orgullo, porque demuestra que se puede hacer investigación histórica, incluso sobre una figura tan ligada a la ciudad de Santa Fe, desde una pequeña localidad del sur de la provincia. Y además es la primera biografía política completa que escribe alguien del sur de la provincia. Ni siquiera en Rosario había un libro orgánico que trabajara la figura de Estanislao López. Está lo que reflexionó sobre él Juan Álvarez en la historia de Rosario y en su ensayo sobre Santa Fe. Hay un folleto bastante crítico de Vladimir Mikelevich, que fue un historiador muy importante de la ciudad de Rosario, donde dice muchas cosas negativas de López, pero no había orgánicamente nada, ningún texto en el sur de la provincia. Estaba la biografía de Gianello, la primera biografía de 1881 escrita por La Saga, de la ciudad de Santa Fe. Después Jorge Newton, que es un porteño que estuvo en la ciudad de Santa Fe, había escrito, estuvo viviendo varios años, había escrito un libro bastante interesante, Estanislao López, el patriarca de la Federación, pero no había un texto que mirara en conjunto su figura, ni más ni menos que en el Departamento General López. Yo tengo mi documento, está con el documento, dice Departamento General López. Si uno le pregunta a uno de los 200.000 habitantes del Departamento General López quién fue Estanislao López, lo va a mirar con sorpresa, o quizás hasta gruñéndole que, bueno, ¿qué es esta pregunta, no? Pero tiene que ver con esto de que nosotros somos sabios de las cosas ajenas y profundamente ignorantes de lo que nos rodea. No solamente de nuestra historia, sino de nuestra fauna, de nuestra botánica. Y yo llegué a los 50 años, pasé por la primaria, pasé por la secundaria, pasé por la universidad, tuve varias historias en la universidad, pero nunca nadie me explicó claramente quién era Estanislao López, o ni siquiera la autonomía de la provincia, cómo había sido el nacimiento de la provincia de Santa Fe en 1815, el papel que había tenido Artigas, el gran olvidado, el gran sepultado de la historia del litoral. Y entonces la pregunta, yo conocía,
casi con una profundidad enorme la historia de la Revolución Rusa, conocía la Revolución Francesa, la Guerra Civil Española, pero casi nada de la historia de la provincia de Santa Fe y mucho menos de la figura de Estanislao López. Incluso tenía una visión más bien negativa a partir de algunos historiadores que yo admiraba, a partir de lo que había sucedido en el Tratado del Pilar, donde muchos historiadores dicen López y Ramírez traicionaron a Artigas, o lo que pasó después en el Pacto de Venegas, donde Buenos Aires le daba 25.000 cabezas de ganado, y estos historiadores, muchos que son referentes, decían que había sido un soborno para neutralizarlo a López. La muerte de Pancho Ramírez, la famosa cabeza de Pancho Ramírez ahí colgada en la ciudad de Santa Fe, y tenía una imagen, digamos, vaporosa, pero más bien negativa. Entonces, en un momento dije, no, pero esto no puede ser, es el caudillo más importante de mi provincia, tengo que profundizar en su figura. Todo esto me llevó a una sorpresa tras otra, y no estoy haciendo un pleonasmo, estoy una figura retórica agrandando la figura de López, porque me encontré con un personaje realmente fascinante. Fascinante de sus orígenes, como hijo natural, no reconocido por su padre, o reconocido por su padre ya de grande, alguien que se hizo a sí mismo. Yo había leído el gran libro de Alperín Dongui, Revolución y Guerra, donde él dice los caudillos eran tipos que tenían tierras o pertenecían a la élite. Esto no pasaba con López, es una figura que no tenía esas características, tuvo que dejar a los 14 años la educación, él fue educado por los franciscanos para dedicarse a la milicia, estuvo en el cuerpo de Blandengues. La primera sorpresa fue que acompañó a Manuel Belgrano cuando Belgrano pasó por Santa Fe en octubre de 1810 junto a 200 santafesinos, acompañó a Belgrano en la campaña de Paraguay. En la campaña de Paraguay fue uno de los pocos que sobrevivió. Sobre la figura de Belgrano también pesa un gran manto de silencio, en particular de su paso por Santa Fe, primero cuando va al Paraguay. Es bastante increíble que no se hable en nuestras escuelas, o se hable muy periféricamente de Gregoria Pérez de Denis, que fue una patriota, una matriota, no sé cómo hoy en día llamarlo para utilizar un lenguaje más amplio. Y esta mujer le ofreció absolutamente todo a Belgrano, tanto es así que Belgrano pidió que la denominen, y el Cabildo de Buenos Aires la nombró benemérita de la Revolución, a Gregoria Pérez de Denis. Sin embargo, tiene un pueblito perdido en el departamento 9 de Julio y poco y nada sabemos de ella. Incluso hay una novela que escribió una entrerriana sobre ella, porque bueno, en ese momento Entre Ríos y Santa Fe dependían de la ciudad de Buenos Aires, pero de esta persona como de López, insisto, sabemos poco y nada. López lo acompaña al Paraguay de Belgrano, como todos ustedes saben, Belgrano fracasa estrepitosamente, y López es apresado. Bueno, después escapa y vuelve a reaparecer en la ciudad de Santa Fe. Y acá empiezan las cuestiones importantes sobre cómo se escribe la historia y por qué debemos tener una mirada diferente a la mirada canónica que han establecido básicamente Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre. Una visión que increíblemente sigue hasta el día de hoy. Yo terminé de leer anoche el libro de Sacheri sobre los años de la Revolución, y es una especie de compendio de lo que Alperín Dongui o José Luis Romero, Sacheri es licenciado en Historia, es una persona que conoce en Historia, pero que le da casi nula importancia a la figura de Artigas o al papel que jugó en el litoral después de la Revolución de Mayo. Todo parece pasar por el Directorio, por el Ejército del Norte, por Belgrano y por San Martín. Y deja casi absolutamente de lado
y voy a decir por qué casi absolutamente de lado, el papel de Artigas o de los caudillos del litoral tan importantes como fueron Ramírez y, en el caso de Santa Fe, de nuestra provincia, Estanislao López. Estamos hablando de un escritor sumamente ameno, es un libro que se lee así muy rápidamente, porque Sacheri tiene una pluma realmente extraordinaria, pero que sigue, de alguna manera, negando la importancia de la historia del litoral, y más que la figura de López, que es una figura importantísima, y la figura de Ramírez, y la figura de Bustos en Córdoba, la figura de José Gervasio Artigas, que desde mi modesto punto de vista tiene la altura política histórica de Belgrano o San Martín. Es un gran olvidado, y siempre recuerdo que en 1870 y pico Mitre y Vicente Fidel López tuvieron una polémica sobre los métodos historiográficos, pero hay una carta que le envía Mitre a Vicente Fidel López diciéndole que más allá de nuestras diferencias ocultamos o sepultamos a la figura de Artigas de la historia. O sea, esta figura fue arrancada de la historia, una figura que, insisto, es fundamental para entender la historia de Santa Fe. No podemos entender la independencia, la autonomía de Santa Fe como provincia, el nacimiento de nuestra provincia en 1815, si no lo entendemos por el apoyo que dio José Gervasio Artigas. Esto también pasa con este desconocimiento que hablaba, con algo que pasó muy cerca de acá. No sé cuánto queda Arequito, 30 kilómetros, 40 kilómetros. El papel de lo que Mitre llama el motín de Arequito. Ya la palabra motín es una palabra que te choca, es una palabra peyorativa. Pero el levantamiento de Arequito tiene una importancia histórica fundamental. Por ejemplo, vamos a algunas cosas concretas. López le manda una carta al Cabildo de Santa Fe diciendo a Galisteo claramente que sin Arequito hubiera sido imposible la batalla de Cepeda. Simplemente porque bajaron 3.000 soldados del ejército del norte para reprimir a las provincias del litoral. Hay que recordar que San Martín se opuso a volver con las tropas y siguió la campaña libertadora, el acta de Rancagua. Bueno, no quiero entrar en esas cosas porque me llevaría demasiado tiempo. Pero este levantamiento de Arequito, muy cerca de acá, fue fundamental para que el federalismo argentino pudiera derrotar al directorio y naciera la provincia de Buenos Aires. O sea, producto del Tratado del Pilar, nace la provincia de Buenos Aires. Pero no solamente eso. La provincia de Córdoba también nace como provincia a partir del levantamiento de Arequito. Porque va Bustos a Córdoba y nace la autonomía cordobesa. Fíjense, 40 kilómetros. La importancia que tuvo. Sin esa batalla hubiera seguido el directorio. Hay que recordar que el directorio estaba buscando por todo el mundo algún monarca que viniera, cualquiera. Lo que pasa es que en ese momento se estaba empezando a restaurar el absolutismo en Europa. Entonces, como no encontraron a ninguno, se empezó a pensar en la posibilidad de una república. Y ahí aparece la figura de Manuel Dorrego. López y Ramírez, después podemos entrar a profundizar en las preguntas, no quiero, insisto, son temas que llevan mucho desarrollo. Tiene una política a partir de la derrota de Artigas con los portugueses en Tacuarembó, a principios de enero de 1820, se produce Cepeda, la batalla de Cepeda, donde una coalición de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes vence a los porteños. Y después se firma el Tratado del Pilar, que, como decía, da nacimiento a la provincia de Buenos Aires. Al poco tiempo, por supuesto, Buenos Aires incumple el Tratado del Pilar y vuelve la guerra entre Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Y ahí, en una batalla muy importante, que es la batalla de Gamonal, se enfrenta López a Manuel Dorrego. Que en ese momento era el hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires y lo derrota. López totalmente. A partir de esto, Santa Fe pacta con Buenos Aires
el Tratado de Venegas, por el cual Buenos Aires, como reparación de guerra, le tiene que dar a Santa Fe 25.000 cabezas de ganado y una cantidad de dinero para que podamos tener una tropa que defienda la provincia, porque la provincia había sido devastada. De 1815 hasta el Tratado de Venegas, esos 5 años de guerra civil habían sido tremendos, habían sido absolutamente devastadores para la provincia, y López pidió una reparación de guerra, como hace cualquier país. En general, la historiografía, incluso hay un libro ahora de Fradkin y Hellman, que son dos cultores de la historia social muy buenos sobre Rosas, pero siguen tomando esta versión de que se neutralizó a López a partir del Tratado de Venegas, y fue todo lo contrario. Y esto lo descubrí por un libro que fue el que me empezó a dar la idea de escribir algo sobre López orgánico, que es el primer tomo de las memorias de Tomás de Iriarte. Tomás de Iriarte fue un militar argentino que se formó en España, en el arte militar, y que en el primer tomo, tiene 10 tomos de memorias, en el primer tomo, que se llama La anarquía y la independencia, dice que jamás Buenos Aires fue más avergonzada que por esta cesión de 25.000 cabezas de ganado que López pidió para resarcir, como resarcimiento de guerra por el desastre que habían hecho los porteños en la provincia de Santa Fe. Y esto cambió el eje de la historia, porque ya López pasó de ser aquel que había sido neutralizado por la actitud del garante de ese acuerdo, que fue Juan Manuel de Rosas, a ser alguien que estaba haciendo política en favor del federalismo, y ni más ni menos contra la provincia de Buenos Aires. Hay que pensar que si uno analiza demográficamente las provincias en ese momento y compara la población que tenía Santa Fe con Córdoba, con Corrientes, con Entre Ríos, con la banda oriental, no hablemos con la provincia. De 1.000 soldados, un tercio habían sido veteranos de la guerra europea, de las guerras napoleónicas. Entonces, muchas veces amigos que son artiguistas, fanáticos, me dicen, no, la traición de López, pero no había posibilidad de poder enfrentar al imperio portugués desde el litoral. Eso también lo plantea con respecto a Ramírez, Umpierres, que es un historiador uruguayo, que también hay que ubicar a veces las cosas. Cuando uno escucha la palabra en la historia traidor, traicionó, y no lo contextualiza porque analiza la historia desde la sensibilidad del presente, comete un grave error. Hay que ir al pasado, a ese contexto, a los problemas que había en ese momento. Santa Fe estaba absolutamente devastada. Absolutamente devastada. Y después del Tratado de Venegas se empieza a recuperar su economía. Porque ese es otro aspecto importante de López, que fue un excelente administrador. La economía de Santa Fe, basada básicamente en el ganado y un poco en la agricultura, empezó a reverdecer en el medio de una terrible guerra civil, porque después tuvo el conflicto con Pancho Ramírez, con Entre Ríos. Se firma luego el Tratado del Cuadrilátero entre Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, y todo esto, Córdoba, no Corrientes, y todo esto conforma una nueva estructura de poder que va haciendo que López vaya avanzando lentamente en la constitución de un Estado cuasi federal. Todavía, al no haber una constitución, no teníamos un Estado federal, pero en los hechos, López lentamente iba acumulando poder en pos de su gran objetivo, que era un país federal, un país básicamente republicano y federal, y que él había establecido ya en la primera constitución que tuvo el Río de la Plata, que fue el Estatuto Provisorio de 1819, que tiene una serie de características muy particulares. Por ejemplo, que todo americano tiene la ciudadanía santafesina. O sea, había en López, había en el grupo dirigente de la provincia en aquel momento, una mirada americanista. Hoy, por ejemplo, hablamos de la patria grande, nos parece un término de la América Latina, pero eso ya estaba en Santa Fe en 1819. Porque además Francisco Candiotti, que fue el primer gobernador de la provincia, era un hombre que tenía mucha conexión económica con el Paraguay, con el Perú, con Santiago de Chile, más que con Buenos Aires. Y quizás
esto que a veces algunos historiadores dicen que a España le había faltado el siglo XVIII, es decir, una burguesía que cohesionara su territorio, también nos pasó a nosotros en el Río de la Plata al no tener un poder económico concentrado que uniera en un haz único, en un conjunto único, a todas nuestras provincias, desde el punto de vista económico, no solamente político. O sea, lo que podríamos llamar una burguesía comercial o ganadera que evitara la dispersión en un montón de provincias y después la separación del Paraguay, la banda oriental por otro lado, Chile, bueno, Bolivia, Perú, etcétera, etcétera, que fue el gran drama que hemos tenido. Esto lo decía alguien, ¿no? Jorge Abelardo Ramos en La Historia de la Nación Latinoamericana. A los Estados Unidos de América Latina le respondimos con los Estados desunidos a los Estados Unidos de Norteamérica le respondimos con los Estados desunidos de América Latina, y hoy en día todavía nos seguimos mirando con desconfianza, de reojo, y eso siempre beneficia a los poderosos, porque si entre hermanos se pelean, como sabemos, nos pasa lo que nos pasa y no tenemos fuerza para negociar ni con el Fondo Monetario ni con los poderes externos, porque cada república por separado no tiene la capacidad, o siempre el enemigo tiene la capacidad de aliarse con algún, como nos pasó en Malvinas, aliarse con algún sector o algún país vecino para perjudicarnos. Esto también, y ahora que voy saltando de tema en tema, tiene que ver con López Malvinas. Santa Fe fue, con Santiago del Estero, la única provincia que hizo una queja formal a la ocupación de Gran Bretaña en 1833. Esto es muy importante de resaltar, porque en general se centra en el 2 de abril o queda ahí, pero es una larguísima historia, y los santafesinos en particular, en la figura de López y también con la firma de Cullen, hay una queja formal a esta ocupación británica. Esto es importante porque también le da a López una dimensión más allá de la provincia. Y, por ejemplo, Julio Irasusta, que era un gran historiador entrerriano, él decía que López era el caudillo autonomista por antonomasia, es decir, el tipo que pensaba solamente en la provincia de Santa Fe, y yo en este libro demuestro lo contrario, con mucha evidencia, con muchos datos, que López tenía una perspectiva no solamente federal para el Río de la Plata, sino americana. Esto es muy importante. Es muy importante porque hay que pensar que San Martín, cuando escribía, decía americanos. Lo mismo Belgrano, decía porteño, bueno, argentino no existía en ese momento, pero tenía una visión americana, y López era parte de ese proyecto americanista. Y hoy en día estamos discutiendo esto, pero bueno, ya López lo tenía en claro desde que asumió el gobierno en 1818. Y eso está en el Estatuto Provisorio de 1819. Entonces, cuando nuestros legisladores están discutiendo hoy en día qué hacer con la constitución de la provincia, es importante que se fijen en esta constitución, en este estatuto de 1819, que no fue tan provisorio porque hasta la constitución de 1841 tuvo vigencia. Y es también importante porque era tal la visión que tenía López y el grupo dirigente de Santa Fe, que en el artículo 13 del estatuto dice que cuando un funcionario debía jurar por la independencia sudamericana. Insisto, el proyecto no era la patria chica, no era centrarse solamente en Santa Fe, aunque Santa Fe había nacido como república en el 15, y el estatuto de alguna forma refleja eso porque todavía no estaban las alianzas con las otras provincias, pero es importante para tener la perspectiva de López o de Segui o de José de Amenábar, de Larrechea, es decir, todo el grupo que acompañó a Estanislao López Leiva, Manuel Leiva, que acompañó a Estanislao López en la gesta americanista, la defensa de los intereses americanos. Es importante esto porque nombré el Tratado del Pilar, el de Venegas, el del Cuadrilátero, pero el más importante, la obra más importante de López,
y de Manuel Leiva, que era su ideólogo y el constructor de alguna forma político de lo que fue el Pacto Federal de 1831, es la idea de que había que establecer una constitución escrita. O sea, debíamos pasar de los pactos particulares, del pacto federal entre las provincias más importantes, a una constitución escrita donde diga claramente que la aduana de Buenos Aires y el puerto de Buenos Aires pertenecían a todos los argentinos. Cosa que Rosas se opuso permanentemente, porque el Pacto Federal decía claramente que había que llamar a un encuentro de representantes para luego establecer un Congreso Constituyente. Bueno, Rosas se opuso y también se opuso Facundo Quiroga. O sea, hay que tener en claro eso para ver cómo jugaba López, cómo López es la verdadera expresión del federalismo argentino, porque él no solamente estaba pensando en pactos del litoral, sino integrar también a las provincias del norte, que también, de alguna forma, por alguna incomprensión histórica, fueron a la Liga del Interior con José María Paz, y hubo ahí un enfrentamiento hasta el error de Paz, en que fue boleado por una distracción que tuvo. Pero con esto quiero decir que básicamente cuando hoy discutimos el federalismo en la República Argentina, la figura de López es la figura más importante en este tema. En general, los porteños, los modernos, revisionistas y todo lo demás, como pasa por ejemplo que en vez de celebrar Punta Quebracho, que fue la victoria contra la flota anglo-francesa, celebramos una derrota, la vuelta obligado. ¿Por qué? Porque, bueno, sucedió en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en vez de festejar nuestra victoria y la victoria definitiva contra los piratas, tenemos como fecha una derrota. Porque eso lo impuso el poder en determinado momento, fue en el año 73, nadie se quejó, siempre las provincias en general seguimos los dictados de lo que dicen los porteños, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero de ahí la importancia de López y la noción del federalismo y esto que planteaba el amigo de que al no estar constituidos, al no ser un conjunto de provincias unidas fuertemente, cualquiera podía venir a hacer cualquier cosa con las provincias de Río de la Plata o de lo que era el virreinato. Esto le da mucha importancia a López porque cuando Urquiza en el Congreso Constituyente del 53 dice claramente que ya aquellos que firmaron el Pacto Federal de 1831 pueden descansar con la Constitución Nacional de 1853. Es decir, pasaron 22 años para que tuviéramos una constitución orgánica que hablara claramente de Argentina como un país federal. López además fue un promotor de la educación, esto hay que remarcarlo. En general hablamos de Belgrano, bueno, de Sarmiento, pero también tenemos que entender que en la provincia de Santa Fe López fue una persona preocupada que estableció colegios, y no es casualidad que él muere en junio de 1838 y su último acto administrativo fue la inauguración de la escuela de niñas en mayo de 1838. Por él tenía una concepción muy clara que sin la educación, y Santa Fe no tenía la tradición de Córdoba, la tradición universitaria de Córdoba, ni siquiera los recursos de Buenos Aires, que bueno, después en 1821 creo, o 1820 tuvo como nacimiento la UBA. Pero bueno, pero intentó darle con las posibilidades que tenía la provincia de Santa Fe, insisto, una provincia pobre, una provincia demográficamente muy pequeña, devastada por las guerras civiles, de buscar que los santafesinos y las santafesinas tuvieran una educación de calidad. Una educación que él no pudo tener, insisto, por desde muy joven tener que hacerse cargo de la defensa de las fronteras y después de la guerra contra las demás provincias en una serie de combates en una ferocísima guerra civil. Otro aspecto que es de remarcar en López es que López fue un brillante militar.
hoy en día mucho no nos puede decir esto, o por ahí lo podemos ver como una cuestión secundaria, incluso hasta con un cariz peyorativo, pero en aquel momento se definían las cosas por la violencia. Hoy también se siguen, digamos, Ucrania y Rusia, no hemos cambiado demasiado, pero en aquel momento la violencia estaba en el centro de la escena política y López tuvo la capacidad de hacer respetar a la provincia de Santa Fe, decía antes, contra Dorrego, en el Gamonal. Y fíjense ustedes la grandeza de López y la comprensión que tenía Dorrego del carácter federal de López, que cuando lo van a fusilar a Dorrego, él sabe que la Valle lo está buscando para fusilarlo, escapa hacia Santa Fe, busca refugio en la provincia de Santa Fe, y la última carta que escribe le dice a López que no derrame sangre por su muerte, que él no entiende, Dorrego, por qué va a morir. Indudablemente esto lo dice, él sabía que moría por sus ideas federales, pero viene a Santa Fe, al que a buscar cobijo con aquel que había combatido 7 años antes. De ahí la importancia también de verle en López una política y una integridad también. Integridad que reconoce hasta el mismo General Paz en sus memorias, donde dice cualquier cosa de Santa Fe y de López, pero le reconoce que con él, cuando Rosas pedía su cuerpo para ejecutarlo, López se opuso y lo envió después posteriormente a Buenos Aires, pero cuando ya la vida del General Paz no corría ningún peligro. Esto lo reconoce en su memoria Paz, que, insisto, no habla demasiado bien de la figura de López y mucho menos de la ciudad de Santa Fe, donde, bueno, los epítetos son brutales sobre la ciudad, sobre la incultura, la barbarie, el primitivismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto marca también una personalidad. Incluso la fundadora de San Carlos, con su marido, Lina Beck-Bernard, que tiene un libro muy lindo, se llama 5 años en la Confederación Argentina, 1857-1862, habla de la figura de López como una persona íntegra, una persona realmente austera. Y Vicente Fidel López, que junto a Mitre de alguna forma constituyeron la historia global, hablan también del aspecto austero, republicano que tenía López. Aunque era muy duro López con los enemigos, o sea, López en general no iniciaba la guerra, pero si uno le hacía la guerra a López sabía que iba a tener un enfrentamiento hasta el final. Esa otra característica, la firmeza de carácter de Estanislao López. Como ven, estoy dando un montón de cuestiones, así, una miscelánea, así de cosas, porque esta figura es una figura muy, muy compleja, muy poliédrica, que hay que ubicarla en su contexto histórico. En general uno, insisto y reitero lo que dije al principio, analiza la historia con la sensibilidad del presente, y López nos puede dar un montón de lecciones para el día de hoy. Por eso le puse nuestro contemporáneo, porque creo que la idea del federalismo, su defensa del interior, su defensa de la educación, su administración, como decía, austera, su administración austera, era una persona muy, muy organizada. Además tenía una característica, era muy respetado por sus soldados, porque cuando él iba a un enfrentamiento, él vivía, dormía con los soldados, él no tenía un carro donde descansaba, y eso fue lo que le produjo la enfermedad en julio de 1836, con un frío como los que tenemos hoy, pero con lluvia. Ya tenía 51 años, lo lleva a la muerte. 2 años después lo lleva a la muerte, el 15 de junio de 1838. Esta se transforma en una tisis y después una tuberculosis. De todas maneras intentó recuperarse, pero no lo pudo hacer, y los 2 últimos años estuvo bastante impedido para gobernar. Entonces, el tema es ese, y quiero, para ir terminando, centrarme en que tenemos en la provincia de Santa Fe una figura muy importante, una figura que hay que discutir, pero que es una figura que está a la altura de los otros gobernantes que tuvo la época. Por ejemplo, Córdoba, si uno ve Schiaretti permanentemente, tiene la figura de Bustos atrás, y Bustos también falleció
esto también hay que decirlo, cuando queda, después del enfrentamiento con José María Paz, queda muy herido, viene a Santa Fe y muere en Santa Fe, porque también veía en López a una persona absolutamente fiable, confiable personalmente y defensora de los ideales del federalismo. Bueno, esta figura tan importante es casi desconocida en la provincia, quizás en la ciudad de Santa Fe, porque está el Instituto de Estudios Provinciales, o hay una tradición más fuerte, es conocido, pero en la ciudad de Rosario, por ejemplo, Juan Ramón Balcarce, que la incendió 2 veces, tiene las principales calles de la ciudad, y López tiene una calle periférica. Así se escribe la historia. O Viamonte mismo, que invadió Santa Fe. Entonces me parece a mí que tenemos que dar vuelta a la taba, empezar a mirar un poquito alrededor nuestro, conocer nuestra historia, y empezar a tener confianza en nosotros mismos, porque en 1830 la provincia de Santa Fe era la más importante del Río de la Plata. Era la más importante, y yo creo que tenemos que recuperar ese destino dentro de la República Argentina y seguir con esa pelea por el federalismo, por los derechos de las provincias, en la cual Estanislao López fue un verdadero maestro y un defensor a ultranza de los mejores valores republicanos. Por eso los invito a leer este libro o a investigar sobre la historia de Santa Fe, sobre los orígenes de Santa Fe, y creo que de esta rica historia vamos a sacar lecciones muy importantes, no solamente del pasado, sino también del presente. Nada más, muchas gracias.